Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros al gran Emilio Cano. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien. Emilio Cano es referente en el sector del podcast en español, con su red de Emilcar FM, con más de 20 podcasts de diversas temáticas. Emilio, la primera pregunta que le hago a mis invitados: ¿quién eres, a qué te dedicas y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Bueno, pues la verdad es que me has definido muy bien. ¿Por qué no decirlo? Sí, soy un referente en el mundo del podcasting en España porque, bueno, pues estoy haciendo podcast desde el año 2006 y sigo haciendo podcast. Ya había gente aquí haciendo podcast antes de que yo empezara, pero yo soy de los pocos que ha seguido haciéndolo. Y la verdad es que siempre me ha interesado mucho el mundo del podcasting. O sea, más allá de hacer los podcasts, ¿no? De grabar un podcast sobre tecnología o sobre Friends o sobre cualquier otro tema, el podcasting en sí ha sido algo que me ha interesado siempre mucho, al igual que, por ejemplo, la actualidad sobre Apple. Y esas dos cosas son las que han conducido tanto mi producción de podcast como también pues, el prestigio o fama que yo pueda tener en determinado sector de la podcastfera. Ujú. ¿Y cómo comenzó tu carrera profesional? ¿Qué te llevó a dedicarte al final al tema del podcasting? Bueno, yo me dedico al tema del podcasting parcialmente, ¿vale? Porque aunque efectivamente para mí es un negocio y es un negocio que tiene unos ingresos interesantes, pero no es mi actividad principal. Yo me dedico a la gestión urbanística. Esto es una cosa maravillosa. Como siempre digo, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Y trabajo en ese aspecto aquí en una empresa del Ayuntamiento de Murcia dedicada a esos menesteres. Entonces, pues siempre he controlado mucho todas estas cosas, pero siempre he sido a lo mejor demasiado prudente, ¿no? Siempre he ido demasiado despacio, pero los pasos que he dado los he dado con mucha firmeza, en ocasiones ya animado por mí mismo, en ocasiones pues empujado pues, por gentuza, que tú conoces como Víctor Correal u otros amigos y compañeros que pues me van animando para que mi naturaleza, quizá en exceso precavida, se anime a dar ese salto y hacer cada vez más cosas al nivel de los negocios online, siempre en torno al podcasting, siempre en torno a los podcasts. Qué bueno. Y cómo, claro, empezando en tema de podcasting en 2006, que bueno, las facilidades eran muchísimo menores, ¿qué te dio esa energía para empezar y cómo, sobre todo, cómo lo hiciste técnicamente en esa época, cómo se llevaba a cabo? Pues mira, técnicamente como siempre. Es decir, si tú ahora quieres empezar un podcast, ¿qué es lo que haces? Le preguntas directa o indirectamente a otra persona que hace podcast. Puedes a alguien a quien tú escuches preguntarle cómo lo hace él en concreto. Pues no sé, si alguien, por ejemplo, tú imagínate, ha escrito un libro que se llama Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, pues a lo mejor te compras ese libro, ¿vale? O te metes en YouTube a navegar, en fin. Al final el procedimiento es el mismo, ¿no? Que es preguntar. Preguntar o recurrir a la formación que ya está publicada en los distintos medios. Y mi caso no fue distinto. Yo tenía un blog de Apple, un blog personal de Apple, y en aquellos tiempos en España los blogs personales de Apple al final acababan teniendo paralelamente un podcast personal sobre Apple. Y ya te digo que mi caso no fue único, ni muchísimo menos fue el primero. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues recurrir a estos que ya habían recorrido ese paso y preguntarle cómo hago esto. Y gracias a, en su momento, Samuel Campos, que era pues otro de los bloggers que en su momento estaba, SopMac SL, él mágicamente, gracias a Dios, me explicó cómo hacerlo y una de las cosas que me dijo es que, muy importante en esto del podcasting, que yo tenía que hacerme un feed y controlar yo el feed. Luego ya el archivo MP3 lo subas donde puedas o donde te dejen, pero que el feed tiene que ser una cosa que controlara yo. Y gracias a eso no he sufrido problemas a lo largo de mi historia. Es decir, mis podcasts, todo el trabajo que yo he hecho en el podcasting ha seguido linealmente sin decir, oye, es que me cambio, tenéis que suscribiros otra vez o tenéis que bailar una J. No, gracias a ese consejo maravilloso, que en su momento no era tan evidente, pues yo pude seguir con mi podcasting en línea recta hasta nuestros días. Y hoy pues, digamos, haría lo mismo. Claro, ahora las posibilidades son muchas, ¿no? Más allá de mi libro, de formaciones, de consultores, de todo este tipo de historias, si tú ahora buscas cómo hacer un podcast en Internet, te salen 1000 historias. Antes, pues no era tan accesible en ese sentido de generalidad, pero los podcasters, que éramos pocos, sí éramos mucho más accesibles. Bueno, yo sigo siendo Ujú. accesible, pero Sí, quiero sí, decir desde luego. antes era muy natural para el oyente preguntarle a su podcaster. Ahora son otros tiempos y la gente le puede dar un poco más de respeto, pero antes la cercanía era incluso mayor. Digo incluso mayor porque para mí
el podcasting, una de las cosas que tiene es cercanía. Además, tú preguntas, ¿de dónde has sacado la energía para seguir? Ya hasta con tu edad ya te ha faltado decir, ¿no? Pues por la gente, porque al final esto es conectar, ¿sabes? Esto es conectar y compartir. Y yo lo que quería en su momento, cuando empecé con el blog, era compartir. Yo era un switcher, yo acababa de llegar al Mac y yo quería compartir con los demás pues todas aquellas maravillas que me había encontrado. Y esa historia de compartir con los demás, de comunicar con la gente, pues es lo que me ha llevado a seguir haciéndolo, evidentemente. Como puedes comprobar, yo hablo hasta durmiendo, entonces, pues claro, tengo una gran necesidad de comunicarme y el podcasting pues me ha dado una vía maravillosa para poder hacerlo. Qué bueno. ¿Y cómo fuiste eligiendo cada una de las temáticas que ibas a tratar en la red de podcast? ¿Cómo fue surgiendo eso? Bueno, eso tiene, digamos, tiene otro recorrido, ¿no? Porque, bueno, ¿por qué hacer una red de podcast, no? Pues porque al igual que te acabo de decir que en su momento podemos decir que estaba como de moda, ¿no? Que los blogs personales sobre Apple acababan virando o acabaran teniendo también un podcast personal sobre Apple, pues también hubo un momento en el que el tema de las redes de podcast estaba muy de moda, porque era lo que nos llegaba a Estados Unidos, que es donde el podcasting siempre ha ido más avanzado. Y yo pensé que podía ser una buena idea. A lo mejor hoy pensaría otra cosa. Pero bueno, en aquel momento me pareció que era una oportunidad de unir todos mis proyectos, porque yo ya tenía varios podcasts, y de colaborar con gente y de dar cabida a gente y de ayudar a que otras personas con proyectos interesantes pudieran llegar a- al gran público. Porque yo ya lo había conseguido. O sea, cuando yo creé Emilcar FM, yo ya era conocido. Entonces, pues, yo pienso, pues si yo ahora cojo a este tío, a esta tía y le pongo mi bandera en el lomo, pues cuando salga la dehesa, pues evidentemente va a ser reconocido y va a tener una oportunidad mucho más amplia de la que tendría si saliera así solo a lo loco. Y efectivamente así fue. La intención en Emilcar FM siempre ha sido buscar temas que no estuvieran demasiado presentes en la podcastfera española que yo he conocido. Ujú. ¿Vale? Aunque tenemos cualquier tipo de podcast, pero en aquellos momentos, mira, podcast de series, podcast de cine, podcast de Apple, podcast de Apple y podcast de Apple y de series. O sea, era casi monotemático, ¿no? Entonces yo, sin huir de esos grandes temas, porque a la gente le interesa hablar de eso y le interesa escuchar de eso, pues yo dije, bueno, voy a buscar qué temas no están aquí representados y vamos a buscarnos a alguien que nos hable de esto. ¿Por qué? Pues porque si esos temas no están bien representados, hay un montón de gente que a lo mejor no está escuchando podcast, ¿vale? Entonces, si tú, el ejemplo de siempre, los que ya me hayan escuchado en otras entrevistas casi que pueden hacerlas, pero es verdad, si tú haces un podcast de cría de canarios y el mundillo de la cría de canarios está ahí escuchando el podcast porque tú también perteneces a ese mundo y tal, de pronto esa gente se da cuenta de que no solo hay un podcast sobre cría de canarios, sino que existe una cosa que se llama podcast y que además hay de muchos más temas. Entonces, de esta forma, Emilcar FM se nutre de nuevos oyentes, pero el podcasting en general también se nutre de nuevos oyentes. Qué generoso eres, Emilcar. Sí, efectivamente. O sea, es mi naturaleza. Yo soy así, desprendido. Entonces, pues, como ya te digo, evidentemente, como puede ver cualquiera que entre a emilcar.fm, no hemos huido de los grandes temas. Pues ahí está Emilcar Daily, que es mi podcast diario de tecnología. Ahí está Proyecto Macintosh para hablar del Mac. Y ahí está Preestreno para hablar de cines y series. Pero también tenemos muchos podcasts de temas que no son tan habituales, ¿no? Bacteriófagos, que es un podcast de ciencia en general y de biología en particular. Ars Música, mi primer podcast, que es un podcast sobre música antigua, en concreto, música antigua, no ya música clásica, no, música antigua. Directo al mensaje es un podcast sobre presentaciones, o sea, donde nos enseñan recursos y trucos para hacer tus presentaciones profesionales. Recientemente estrenado y presentado por mi querida esposa, Indubio Pro Reo, un podcast sobre derecho penal, por amor de Dios. Quiero decir que cumplo lo que prometo, que esto no es solo un discurso bonito para cuando me entrevistan, que si te vas a la web y miras, vas a ver que esto efectivamente es así. Y aunque, digamos, la red no está en expansión, porque también es cierto que los tiempos de las redes de podcast, pues a lo mejor ya pasaron, porque ahora pues hay otros medios, pero siempre que tengo la oportunidad de incorporar algún proyecto o lo que sea, y me apetece, porque, bueno, pues también somos un grupo pequeño, cohesionado, y tampoco quiero enrarecer mucho mi ecosistema, pues siempre busco que tenga esa característica, que sea algo que incluso hoy, en 2022, podamos considerar novedoso en el mundo del podcasting en español. ¿Y cómo es ese proceso de decidir meter un nuevo tema o lanzar un nuevo podcast sobre un tema que no tratas?
Sí. Pues mira, te he de reconocer que hubo un tiempo en el que yo estaba rellenando agujeros, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, realmente quería un podcast de literatura y estuve buscando activamente a alguien para hacer un podcast de literatura, hasta que, preguntando a unos, a otros, tal, llegué a Sara Barberá para que hiciera Habitación 101. Además, con una perspectiva distinta, porque a Sara le gustan mucho las distopías y no lo esconde. O sea, no es un podcast de literatura en general, ya solo el nombre Habitación 101, que es un término de una novela de una novela distópica, ya nos llama a todo esto, ¿no? Entonces, pues, hay veces que si busco, como por ejemplo Bacteriófagos, también quería un podcast de ciencia. Y gracias a Natán García, el presentador de Swiss Spain, él me dijo, oye, yo conozco a una chica que también está aquí en Suiza como yo y es española y que te podría valer. Y así fue como lo encontré. Siempre he querido un podcast de videojuegos. Estuve pensando hacerlo yo mismo, pero como mi interés sobre los videojuegos va y viene y soy malísimo a todo, pues afortunadamente mis oyentes me disuadieron de hacerlo. Y un día, chicos, pues llamó a mi puerta Alejandro Marquino. Pues ya ves, lágrimas como puños cayeron por mis mejillas. Y además quería hacer una cosa distinta y una cosa especial. Y ha hecho DLC, que es un podcast de videojuegos, digamos, de autor. No los videojuegos de autor, sino el podcast de autor. Es un podcast que sale cada 15 días y donde pues perfectamente puede estar una y media, 2 o 3 horas hablando él solo con un invitado sobre temas amplios. Es decir, no es como su otro podcast de videojuegos, Pulsa Star, que tiene Alejandro en Cuonda, que es un podcast estilo diario, ¿no? De 10-15 minutos con las novedades, no. En DLC, Alejandro se explaya. Y me gusta ese formato. Me gusta ese formato porque creo que los videojuegos también merecen ese formato, ¿no? Entonces, pues esta es un poco la idea. Como ya te he dicho, yo ahora mismo, desde hace algún tiempo, yo no estoy buscando que la red crezca. Porque realmente, si te soy sincero, que la red crezca no tiene para mí ninguna ventaja. ¿No? Es decir, pues sí, más escuchas conjuntas, nos recomendamos los unos a los otros y todos crecemos. Pero a mí, a Emilio Cano Molina, autónomo, que hace sus declaraciones trimestrales, cada podcast nuevo que entra me cuesta billetes. Y no me los da, porque el mundo de los patrocinios en los podcasts, en temas así, pues ya sabes cómo está, ¿no? Entonces, pues ahora pues llevo mucho cuidado con las cosas que llevo y básicamente lo que hago es responder a estímulos internos. Es decir, la mayoría de nuestros proyectos nuevos son cosas que han surgido de dentro. Y lo que surge de dentro siempre se admite porque el talento nunca sobra y el talento propio de la casa de uno siempre hay que cuidarlo. Desde luego. ¿Y cómo, igual, el proceso contrario? ¿Cuándo decides que un podcast hay que pararlo o que haces una serie limitada, por ejemplo? Sí, a ver, las series limitadas muchas veces en Emilcar FM surgen así. De hecho, tenemos una pestaña que se llama Series Limitadas. Y además, muy contento con los proyectos que hay aquí, ¿no? Vigilantes es un podcast de seguimiento de la serie The Watchmen de HBO. Evidentemente iba a durar lo que duraba la serie. Luego resultó que era una temporada nada más y nos quedamos así. Luego los podcasts de Javier Soler de sus vacaciones. Navidad en Indiana, verano en USA, pues evidentemente se va de vacaciones. Sara Barberá, la del podcast de literatura, se nos fue a Irán, entre otros muchos sitios. Pero bueno, una cosa especial Irán e hicimos un podcast sobre eso. También ya había hecho verano en Egipto antes de eso. Luego hemos visto, por ejemplo, que este tipo de podcast tiene una respuesta muy limitada. Y aunque Sara me lo ha propuesto después, pues yo ya no he seguido haciendo este tipo de proyectos porque realmente no merece la pena todo el trabajo que nos lleva a todos para luego tener una respuesta tan limitada de oyentes. Si no tuviéramos nada que hacer, sí, pero como tenemos muchas cosas que hacer, pues tampoco nos empleamos. Y luego tengo Recuerdos de Japón, que es una pena porque es Mark Milian, el podcaster de Un paseo por Shanghai, que él vive en China, recordando su adolescencia a base de sus diarios y reconstruyendo esos diarios para hacernos una narración de su primer viaje a Japón en su adolescencia. Mark está más liado que la pata de un romano, está allí en China que no lo dejan vivir, que le hacen 15 PCR por minuto, acaba de tener un crío y este podcast requiere mucha producción y lo tiene parado, pero la verdad es que está muy bien. Y luego está Excelsior, que es un podcast chulísimo porque es, digamos, historia de los cómics que Antonio Rentero graba en los periodos vacacionales. Lo graba en Semana Santa, en Navidad y en verano. Entonces, él dice que es un podcast que va a terminar alguna vez, que es un podcast que en un momento dirá, se ha acabado porque ya ha hablado de todo, pero de momento no parece que se acaba, ¿no? Entonces, pues eso en cuanto a las series limitadas, que como ves son proyectos muy concretos y que últimamente pues yo no estimularía porque creo que el mercado para este tipo de cosas ahora mismo está muy saturado de los productos súper profesionales. En cuanto a un podcast en activo, un podcast normal y corriente que esté funcionando y que digamos, venga, vamos a terminar con él, hay veces que surge del propio podcaster que dice, oye, mira, que estoy viendo que no,
y hay veces pues que lo tengo que estimular yo, porque ocurre el pod fade, ¿no? El temido pod fade, que es pues esta cosa de que cada vez vas publicando menos, que no sé qué, ay, que es que no he podido, ay, disculpadme, ay, que es que tenía muchas ganas de grabar, pero no he grabado, y cuando te vienes a dar cuenta, el último capítulo lo publicaste hace un mes, o 2 meses, o 3. Entonces, una de las características del pod fade es que el que lo sufre lo niega. Entonces, pues a veces hay que hacer una intervención y juntarse con alguien en el canal de Discord y decirle, oye, mira, Antonio Lo Luis, mismo. vamos a cerrar tu podcast. No, cerrarlo, no digas cerrarlo. Di ponerlo a dormir, ¿no? Y al final, claro, pues esos podcasts evidentemente acaban como acaban, que es que no vuelven, pero es que ya están así. Lo del podfade es un asunto, perdón la palabra, jodido. Jodido. Yo lo he pasado en mis propios podcasts, le dedico varias páginas en mi libro, incluso en varios capítulos, porque me parece muy interesante que aquel que de forma, digamos, no voy a decir amateur, sino de forma individual, acomete un podcast, sea o no con idea de negocio, tiene que tener muy claro lo que es el podfade, que es un cáncer que te devora por dentro. Y creo que de todo el libro, algunas de las páginas más importantes son las que dedico yo a contar mi historia y entonces me pasó eso para que a la gente le entre en la cabeza tener una mínima oportunidad de detectar cuándo te pasa. Porque es que te quedas sin podcast y no te has dado cuenta. ¿Y cómo sueles gestionarlo tú o cómo lo has gestionado las veces que te ha ocurrido? ¿Qué consejos podrías dar para darte Pues cuenta al menos? precisamente hoy he publicado en mi cuenta de Instagram. Bueno, no, a ver, darte cuenta es muy complicado, pero al final te das cuenta, ¿no? Y ponía yo en la cuenta de Instagram que hay 3 formas de salir del pod fade. El primero es perseverar. Decir, no, yo tenía aquí mi planificación, hago el guión los lunes, grabo el martes, edito el miércoles, publico el jueves y tal, no sé qué, voy a ponerme fuerte con esto. Vale, ánimo, ánimo, pero chico, es lo que estabas haciendo y no te ha funcionado. Si sigues haciendo lo mismo, no vas a obtener resultados distintos. Pero bueno, vale. Lo segundo es replanteármelo. Oye, mira, está claro que este podcasting que yo haya definido no es viable para mí. No puedo escribir guión el lunes, grabar el martes y publicar, editar el miércoles y publicar el jueves, porque mi vida no me lo permite. Voy a cambiar, voy a irme a quincenal, voy a irme cada 3 semanas, voy a hacer algo, ¿no? Voy a cambiar para obtener resultados distintos. Y luego la tercera es bajar la persiana. Decir, oye, mira, no puede ser. Esto no puede ser ahora. O sea, no me veo con fuerza ni de seguir haciendo lo que estaba haciendo ni de intentar cambiar nada. Voy a reconocer que esto se acaba aquí y punto. Y mañana Dios proveerá. Claro. Esas serían Sí, las tres cosas que se pueden hacer ante una situación de estas. ujú. Yo, fíjate, había escuchado hablar poco sobre ello y bueno, hay veces que sí que tienes esa. Yo llevo, vamos, nada. O sea, yo llevo desde marzo publicando semanalmente, llevo 40 y algo de capítulos. Y sí que hay veces que tengo esa sensación, ¿no? De decir, joder, me gusta mucho lo que hago, me gusta divulgar sobre el tema que hablo y demás, pero tienes esa parte que te tira para atrás de, joder, lo tengo que hacer, o tengo que grabar, o tengo que tal, a pesar de que te guste y cuando terminas de grabar tienes esa sensación de que, joder, qué bien que he grabado, qué bien me ha quedado el episodio, pero antes tienes esa cosilla que te tira para atrás y sí que Sí. es Mira, como te bastante decía, complicado. uno de nuestros podcasts recientes, Indubio Pro Reo, lo hace mi mujer. Lo hace aquí en casa, lo hace delante de este mismo micrófono. O sea, ella solo tiene que sentarse aquí y darle al botón rec que tengo aquí en la Rodecaster Pro y ya está. Y luego lo para y ya yo me buscaré la vida. Y cuando hablábamos del tema, hice con ella como con todo el mundo, nuestro diseño de producción. Oye, tal. Y le dije, esto quincenal, sí. ¿Cuándo lo vas a publicar? ¿Cuándo lo vas a grabar? ¿Cuándo lo vas a escribir? ¿De dónde vas a sacar? Pues sí, porque mira, porque hablo de muchas cosas de las que hablo en clase en la universidad, con lo cual, pues yo esto lo tengo. Y tuve que hacerle que lo dijera en voz alta, para que ella se diera cuenta de si estaba creando un proyecto sostenible y que yo le diera el ok a que este proyecto parece que es sostenible, ¿no? Pues esta reunión con uno mismo, esto es básico al principio. ¿Sabes? Porque cuando empiezas, y tú lo sabrás, empiezas súper valiente. Grabas tu primer capítulo, incluso grabas el segundo y dices tú, pero ¿por qué lo tengo que publicar la semana que viene? Yo lo quiero publicar ya. Yo puedo hacer este podcast cada 3 días, pero porque estás hasta arriba de endorfinas. Claro, evidentemente. Pero ya cuando la vida sale a tu encuentro, los estudios, el trabajo, la familia, las enfermedades, el frío, el calor, los colegas, pues claro, ya las cosas se ponen más complicadas. Sí, y empiezas con tu lista ahí de temas interminable y dices, madre mía, si es que yo de aquí puedo sacar lo... y acabas preguntándole a todo el mundo, ¿y de qué queréis que haga el siguiente capítulo? ¿De Total. qué queréis que lo haga? Sí, 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 sí.
Y un poco para preguntarte el tema de colaboraciones, ¿qué tienes en cuenta a la hora de colaborar con alguien? ¿A qué te refieres con colaborar con alguien? Para lanzar un podcast dentro de tu red y que sea otra Sí. persona la que lo haga. Sí. A ver, esto, como ya te he dicho, lo he hecho en ocasiones, ¿no? El fichar a alguien para que me haga un podcast de no sé qué. Pues siempre buscando gente de confianza que me pueda recomendar a otra gente de su confianza. En un proyecto como el mío, que es un proyecto que aunque digamos es semiprofesional, pero evidentemente los podcasters que están en la red no cobran, porque tampoco generan, es decir, a mí me cuestan dinero, pues esto es como venir a una pequeña familia. Hay quien se integra mejor, hay quien se integra peor, hay quien es más entremetido, que decimos aquí en Murcia, y hay quien es un poco más seco, pero tiene que ser gente con la que se pueda estar, evidentemente. Y gracias a Dios, pues he tenido la suerte de que todos los podcasters de Milcar FM son personas estupendas y maravillosas. Como ya te he dicho, algunos participan más u otros menos en los debates que tenemos en nuestros canales de Discord, pero en cualquier caso, nunca me ha fallado el tema de recurrir a decir, si yo no conozco a nadie que me haga un podcast de ciencias, al final quien me recomienda a Carmela en su momento es Natán, y Natán ya estaba en mi red. Entonces, como Natán ya está en mi red y para mí ya he tenido con él la suficiente confianza y también un poco la suerte de que esté aquí y que cuaje, como él ya sabe lo que hay aquí, seguramente la persona que él me traiga va a funcionar igual. Fíjate, esto lo aprendí de Peter Phillips, que es el director de The Talis Scholars. The Talis Scholars es uno de los coros de cámara más prestigiosos del mundo y se dedican exclusivamente a interpretar polifonía renacentista. Le preguntaron a Peter Phillips que cómo elegía a sus cantantes, ¿no? Para el coro. Son cantantes profesionales, ¿no? Pues él tiene una plantilla más o menos cerrada y luego tiene gente que va y viene. Como cuando le hicieron esa pregunta, su coro ya era un coro muy consolidado, con 1 millón de discos grabados, con Gramophone Awards y con toda la historia, dijo el tío, dice, mira, aquí la peña sabe cómo cantamos. Están ahí todos los discos publicados. Cuando yo necesito, imagínate, un tenor, yo le digo a los tenores, oye, ¿quién queréis que venga a cantar? Y ellos me dicen, pues trae a Michael Hosterreicher, que eso es una cosa finísima. El Michael viene, se canta un concierto, si ha funcionado, ok Michael, si no, no vuelve más. Claro. ¿Vale? Pues esto es Sí, una sí, cosa sí. parecida. Como yo siempre pregunto a la gente del entorno que sabe cómo es Emilcar FM o incluso que están dentro y cómo funcionamos, pues nunca tengo miedo de aceptar sus sugerencias. Qué bueno. Sí, sí, al final es un proceso de selección cojonudo, Sí, en verdad. Vale, y me voy a poner un poco filosófico. ¿Qué es el vamos. éxito para ti? Pues yo creo que el éxito es poder hacer lo que te gusta y que eso le guste a mucha más gente. Al menos en este ambiente del podcasting en el que nosotros estamos, ¿no? Que Emilcar Daily tenga todos los días 5.000, 5.500 descargas y escuchas de gente a la que le gusta esos temas de los que hablo y cómo los hablo. Que el otro podcast fulanito tenga 300 escuchas o 200 escuchas, pero son 200 fieles a ese tema y a ese presentador o a esa presentadora. Eso es. Ese feedback. Que tú tengas una comunidad pequeña o grande, porque eso ya escala según la temática, pero que consigas tener esa comunidad fija de gente que te está esperando que publiques y a la cual tú estás deseando ofrecerle tu contenido. Sin duda, en el podcasting ciudadano, ese es el éxito. Ujú, sin duda. Porque yo, de hecho, pues eso, yo siendo un podcaster súper pequeño, cada vez que alguien me escribe y me da su opinión de, mira, me ha encantado este episodio, qué bien comunicas, qué bien tal, es una pasada. O sea, es que eso rellena todo lo vacío que tengas. ¿Y algo a lo que hayas renunciado para estar donde estás hoy en tu vida profesional? Bueno, pues no sabría decirte, porque efectivamente he tenido que hacer renuncias, pero no exactamente por el podcasting. Ujú, Evidentemente el podcasting, estar aquí en el estudio, me quita tiempo claro, de mi familia, de mis hijos, pero eso ocurre con cualquier actividad sí. que hagas. Y en esta casa, nosotros tenemos 3 hijos y tanto Rocío, mi mujer, como yo tenemos 2 trabajos cada uno. Y aquí en el estudio se trabaja y cuando se está con los niños, se está con los niños. Y hoy me toca a mí y Claro, hoy te toca a ti. Es decir, que ese tema lo tenemos así articulado porque además nuestros trabajos nos traen dinero necesarios para poner zapatos en los pies de estos claro, niños. Pies claro. que les Eso crecen es. cada noche, no por Sí. la noche, no, les crecen cada noche. Entonces esto es importante. Pero sí he tenido que hacer algunas renuncias porque he hablado bastante, por cierto, de música polifónica y es que yo dirigía un coro.
de música Ujú. polifónica. Ars Música, el coro homónimo con el Tremendo. podcast, ¿no? Y es un coro que yo fundé con 19 años, un coro donde estaban, todos mis amigos han venido de ahí, y mi mujer, Rocío, también la conocí ahí. Entonces, para mí, la música antigua y el coro, eso era una pasión mm, absoluta y arrolladora. ¿Qué es lo que pasa? Pues que al final pues, tienes hijos y ya eso es mucho más complicado. Claro. Entonces, cuando tuvimos al tercero, a Miguelito, en 2018, yo decidí que era el momento de dejar el coro. Hasta ese momento, cuando habíamos tenido los otros dos críos, yo me había tomado un permiso de paternidad más o menos largo y ya está. Ujú. Pero claro, yo ya sabía cómo funcionaban estas cosas. Y luego, claro, para que yo me vaya a dirigir el coro, Rocío se tiene que quedar en casa con los críos y no cantar. Correcto. Entonces ya lo habíamos hecho 2 veces y me parecía que hacerlo 3 veces que ya no podía ser. Ujú. Y tuve que dejar el coro. Pero claro, no por el podcasting, pero sí, digamos, por todo junto, ¿no? Por la vida, Por, claro. cómo, por cómo avanza la vida. Porque el Ujú. coro son los ensayos, el coro son los conciertos, el coro son las misas, el coro son muchas cosas que se hacen fuera de casa y encima, ¿sabes? Como el dolor de decir, yo me voy a todo esto con nuestros amigos y tú te quedas aquí con nuestros hijos, que están muy bien también, pero no estaba dispuesto a dejar atrás a Rocío y bueno, pues decidí dejarlo. Ujú. ¿Y cuál consideras que ha sido el mejor momento de tu carrera profesional? Pues este. Ahora, ¿no? Claro, o sea, pero me entrevistas en 6 meses y te tengo que decir lo mismo. Si te Ujú. dijera alguno del pasado, es que la cosa está yendo muy mal. Eso Pero es. Sí, es que estás este peor que. ahora mismo con negocios online que ya tengo, que funcionan muy bien, expandiendo con nuevas ideas, con nuevos proyectos, dentro del tiempo limitado que tengo, porque claro, no me dedico a esto 100%, y sin duda, el mejor momento, este. ¿Y qué crees que es importante para captar a tu audiencia y retenerles dentro de tu podcast? Pues yo creo que vamos a decir 3 cosas, ¿vale? Lo primero que sería un tema bien claro. Mm, Incluso aunque sea un tema confuso. Yo cuando empiezo Emilcar Daily digo que es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Pues son como muchas cosas, ¿verdad? Parece poco Sí. concreto. Pero es concreto, ¿por qué es eso? Entonces, para empezar es ese compromiso con la gente. Oye, mira, vamos a hablar de esto. Lo segundo, mucha franqueza. Mucha, mucha franqueza. Es decir, yo de esto sé lo justo. O mira, yo de esto sé más que nadie, colegas. Eso que quede por delante. Porque si sabes más que nadie está súper bien porque vas enseñando a los demás. Y si apenas sabes, también está muy bien porque vas creciendo en esa materia junto con tu audiencia. Y luego lo tercero es compromiso. Si el podcast es quincenal, es quincenal. Porque si tú al martes siguiente a las 9 no está tu podcast cayendo por las aplicaciones, están cayendo otros 300.000 que se te van a llevar a la audiencia. Entonces, si tú tienes un compromiso, tienes que estar ahí. Si de pronto ves que no puedes quincenal y que el post-fade te acecha, pues lo cambio cada 3 semanas. Y voy cada 3 semanas. Pero siempre un compromiso que tú cumplas con la audiencia. Que cuando ellos esperen que tú estés, tu capítulo esté cayendo. En estos tiempos, en las podcast wars que estamos viviendo, esto es fundamental. Y pues vamos ahora con lo principal de mi podcast, que sería el tema de organización y productividad. En tu situación, con tu trabajo por cuenta ajena, tema negocios online, 3 hijos y demás, ¿cómo organizas tu día a día? ¿Cómo lo haces? Sí. Ilumínanos. Mira, yo soy un acólito de la filosofía GTD, de David Allen. GTD es Getting Things Done. Y sin ti no soy nada, David Allen. Es decir, esto para mí es religión. La filosofía GTD es una filosofía de productividad con unos pasos muy concretos. Esto es una cosa que se aprende, no es ningún arcano y tal. Muy duro de seguir porque te requiere mucho compromiso y seguir unos pasos muy estrictos porque si no, no funciona. Pero en mi caso ha sido la salvación. Es decir, yo siempre digo que soy cinturón naranja todavía porque, insisto, esto es un camino muy duro, pero yo la verdad es que los resultados que me ha dado son excelentes. Con lo cual, pues, vamos a decirlo primero, un sistema de productividad. Es que a mí el GTD se me hace bola, lo que sea, pero tienes que tener un sistema a prueba de bombas. Fíjate que no digo una aplicación, Sí, sí. digo un sistema, porque los sistemas están por encima de las aplicaciones. Tú tienes que saber por qué haces las cosas, no simplemente estar apretando botones de colores.
y arrastrando cosas de un lado para otro. Esto se va para allá, esto se va para acá. No. Tienes que saber por qué haces las cosas. Entonces, lo primero, un sistema productivo, fundamental. Por supuesto, con 3 hijos y una esposa con 2 trabajos, calendario. Calendario a tope. O sea, calendarios compartidos, todo está ahí, todo está en su sitio, se acepta, tal, todo, me llegan las notificaciones de todos los eventos que ella pone y saber perfectamente de qué espacio disponemos para trabajar y cómo podemos hacer las cosas. Y lo tercero, que es lo más complicado para todo el mundo, es enfoque. Es decir, si ahora toca esto, toca esto. Esto va a ser complicado siempre. Porque por mucho que me guste el podcasting, siempre me va a apetecer meterme a TikTok a ver vídeos de goles del Madrid, Claro. porque Sí, sí, esto sí. está ahí, ¿sabes? Y Sí. todas estas redes sociales de entretenimiento son maravillosamente cautivadoras. Y si encima es una red social que tiene un medio perfil de lo que tú estás trabajando, pues encima te engañas a ti mismo. No es que estoy en Sí, Twitter, pero es que estoy trabajando porque estoy claro. cultivando mi perfil online. No, no, colega, estás viendo vídeos de gatos, Sí, ¿vale? sí. Entonces, pues yo pienso que estas serían las 3 patas fundamentales. Lo que sería la productividad en sí, una teoría, una filosofía, una forma de trabajar muy consolidada, muy probada. Calendario, que alguno dirá, es lo mismo porque yo pongo las tareas en el calendario. Ya te juzgará Dios nuestro Señor. Yo no me voy a meter ahora, ¿no? Pero calendario, o sea, que tu tiempo esté muy tasado y muy en su sitio, y luego enfoque, y ahí te deseo toda la suerte del mundo en conseguir estar enfocado en cada momento porque vivimos una vida llena de tentaciones Desde en cualquier luego. esquina. Y esto de que el Y mundial sí. sea en noviembre no ayuda. No, no, desde luego que no. En verano que estamos más tranquilitos, Sí, caía sí. mejor, la verdad. La verdad es que sí. ¿Y en qué herramientas apoyas tu sistema? ¿Qué Pues mira, herramientas utilizas para? es un mal momento para preguntarme esto. He de decirte, querido Javier, porque estoy pasando por una crisis casi de ansiedad, no quiero frivolizar, pero yo uso OmniFocus como aplicación de tareas donde tengo implantado todo mi sistema GTD. Pero OmniFocus está llegando a su versión 4 y ahora por fin han sacado la beta para Mac, ¿no? Para que vayamos probando. Y bueno, por poco me da una angina de pecho, porque hay un montón de cambios, un montón de cosas. Yo soy un señor muy mayor, los cambios no me gustan, pero es que aparte la aplicación está tomando una deriva que tampoco me gusta, ¿no? Se aleja del GTD para alcanzar otras cuestiones y mete muchas cosas que no tienen nada que ver con el GTD, pero me tengo que aguantar y ya está. Pero es que si eso no fuera suficiente, Spark, la aplicación de correo electrónico que yo uso y que también es un eje fundamental de mi productividad, acaba de sacar la versión 3 y bueno, esto es que esta mañana he estado hablando con mi médico y me ha recomendado no sacar mucho el tema. Pero con decirte que he grabado un podcast, un daily de 20 minutos, quejándome como un anciano que le grita en las nubes sobre este tema. Y luego en el podcast privado, en el weekly, he seguido con el asunto. Porque han hecho también unos cambios. O sea, la aplicación para Mac ha dejado de ser una aplicación. Ahora es un no sé qué mierda web embebida ahí. Y bueno, un auténtico desastre. Que eso nos lleva a otra reflexión. Y es que no es interesante cambiar mucho de las aplicaciones base. En mi caso sería OmniFocus, Spark, Fantastical, que es una aplicación para iOS exclusivamente. Todas estas aplicaciones están exclusivamente para iOS. No, Spark ahora en su nueva versión horrible también está para Windows, porque han decidido que el sufrimiento lo compartamos. Bueno, OmniFocus, Spark, Fantastical y DevonThink, que es una aplicación de gestión documental exclusiva del Mac. Vale, esos son mis 4 pilares. Y en general, más allá de que yo ahora esté un poco cardíaco, hay que decir que estas cosas no son para jugar. Es decir, no es interesante estar cambiando mucho de esto. Tu trabajo es hacer tu trabajo, no cambiar todos los días de aplicación de tareas por aquella que tiene más colorinchis. Entonces, claro, uno puede tardar más o menos en llegar a ciertos estándares, ¿vale? Yo probé varias cosas antes de llegar a OmniFocus, probé varias cosas antes de llegar a Spark, pero la estabilidad tiene que ser lo que prime en este aspecto. Tal es así la cosa que aunque si pudiera estrangularía al programador de Spark con mis propias manos, le tengo que dar una oportunidad a Spark 3 o ver si me puedo quedar en Spark 2. Porque cambiar de una de las grandes aplicaciones que sostienen tu trabajo no es una cosa que puedas hacer a la ligera y porque es que me han cambiado el botón de sitio. Entonces, esas son mis aplicaciones, pero sobre todo, tardas en llegar a ellas, tardas en dominarlas, tienes que dominarlas muchísimo y mucha prudencia a la hora de moverse, porque el coste en productividad es altísimo. O sea, si yo
me tuviera que ir de OmniFocus, yo no sé el tiempo que yo podría tardar en realmente clonar mi sistema GTD en OmniFocus a hacerlo en otra aplicación. Y seguramente, horror de los horrores, se quedaría algo por el camino. Y esto es algo en que en estos tiempos modernos, pues, no nos podemos permitir. Desde luego. ¿Y cuánto dirías que trabajas de media al día? ¿Cuántas horas dedicas a trabajar teniendo en cuenta tu Pues trabajo por cuenta sí, ajena y vale, es muy sencillo. todo? Mira, en el trabajo por cuenta ajena yo trabajo lunes, martes, miércoles y viernes. Porque me he hecho una reducción, me he quitado un 20% de las horas y del sueldo, y el jueves lo dedico exclusivamente a estar aquí en este estudio maravilloso que ves, dedicándoselo a mis negocios online. Entonces, eso son 7 horas. 7 horas cada día es una jornada de 7 horas, pues 7 por 4, 28 de toda la vida del señor. Y pues sí, alguna tarde hay que ir porque hay alguna reunión, alguna cosa extra, pero mi empresa no es una empresa de horas extras aquí que no se pagan, disparates de esos. Afortunadamente no. Yo voy, pongo mi dedo, sello y a correr. Y luego lo que es el trabajo en casa, en cuanto a mis negocios online, pues quitando los jueves y los viernes, es decir, lunes, martes, miércoles, puedo tener suerte si saco de media 2 horas al día. Lo normal es que no. Es que 1 hora al día, es decir, que me dé tiempo a grabar el daily del día siguiente y poco más. Eso es lo normal. Por los niños, la mujer que también trabaja y que tiene su vida y todas estas cosas. Ahora, el jueves, desde aquí a las 8 de la mañana sentado, trabajando hasta las 8 que me levanto. Es decir, hago una jornada completa doble dedicada a Milcar FM. También con sus excepciones. Hoy, por ejemplo, he tenido que a Miguelito, que estaba con fiebre. Mi mujer se ha ido no sé dónde, la asistente ha llegado tarde, he tenido que llevar yo al otro al colegio. Luego he tenido que recogerlo del colegio. Claro, una vez que estás en casa, y esto seguramente muchos oyentes lo sabrán, cuando teletrabajas, el que se queda atrás siempre se lleva, se lleva varios guantazos, ¿no? Oye, pues ya que estás, viene el fontanero, tal. Entonces, pues eso hace que todas las horas que tengas no estén disponibles del todo, pero bueno, se hace lo que se puede. Y luego los fines de semana, pues también se roban momentos, ¿sabes? Los fines de semana, que más tiempo, los críos se van a los scouts, los de no sé qué, voy a ver a mi madre, y por ahí también vas robando un poco. Ujú. Y en cuanto a distracciones, ¿cuáles consideras que son las principales y cómo las evitas? Eso voy a decir de distracciones perjudiciales, ¿no? Sí, Las redes sociales. redes sociales a El tope. Twitter, el TikTok, todo esto, y además mal porque yo publico contenidos en esas redes sociales relativas a mi podcasting y a mis negocios online. Entonces, claro, llegas allí, publicas un TikTok, este micrófono es buenísimo, no sé cuánto, y cuando te quieres dar cuenta estás viendo a Benzema otra vez meterle los 3 goles al Chelsea. Es que es muy difícil salir de todo esto, ¿no? Entonces, pues una vez más, enfoque, disciplina, que tampoco toda la vida va a ser trabajo, ¿no? Pero que en mi caso en concreto y en el caso de todos los que tengamos negocios online, es que estamos está todo ahí junto. Sí, sí, sí. Y algo, ya que no todo es trabajo, algo que te guste dedicar tu tiempo libre. Pues mira, dedicar mi tiempo libre me gusta, como has podido suponer, el fútbol. El fútbol, sí. Sí, últimamente no sé por qué llevo 2 o 3 años que estoy muy entusiasmado con el fútbol, tanto Compartimos por la pasión y equipo, ¿eh? sí, tanto por la tele como presencial, ¿no? Ya me hice socio y abonado del Real Murcia, voy al estadio allí a sufrir como un perro y todo eso. Y me gustan muchas cosas, me gustan los videojuegos, me gustan las series de televisión, me gusta estar con mis hijos y todo ese tipo de historias. Cuando se tienen 3 hijos, entretenimiento nunca falta en una casa. Siempre hay algo que hacer. Y- Sí, yo tuve el primero hace un mes y medio y también quiero tres, o sea que ya te iré preguntando. Muy bien, persevera, persevera. Ahora, hablando sobre redes sociales, ¿qué te impulsó a crear contenido en ellas? Pues una vez más la posibilidad de llegar a más gente. Aunque esto no siempre es así, ¿sabes? Es decir, hay redes sociales que por su definición estás encerrado en el mismo sitio. Es decir, el que te sigue y el que no te sigue no va a saber nada de ti nunca. Y en las redes que por otro lado son abiertas, como por ejemplo Twitter, donde un retweet tuyo puede volar por ahí, está el algoritmo y depende de cómo se haya levantado el algoritmo esa mañana, ¿no? Entonces, pues, el trabajo ahí es arduo y muy complicado. No puedo presumir de una excelente trayectoria o estrategia en redes sociales, pero lo hago desde luego lo mejor que puedo y trato de escuchar a mis mayores y trato de probar cosas nuevas porque, como he dicho antes, si haces siempre lo mismo no vas a obtener resultados distintos y eso en redes sociales se acentúa mucho más. ¿Y organizas el contenido que publicas de alguna manera? No.
No, ¿no? Bueno, no, Según esto surge, no, ¿no? no es del todo cierto. Es decir, por ejemplo, yo hasta hace un par de semanas, cada vez que publicaba un capítulo de Milcar Daily, publicaba un tweet con una pequeña imagen, como una especie de, como el banner de YouTube, ¿vale? Y unas indicaciones. Antes ponía el enlace directo al podcast, pero luego escuché que a Twitter no le gustan los enlaces, porque sacas a la gente de la red social. Entonces dije, venga, sin enlace. Busca Milcar Daily en tu app de podcast y en YouTube. No encontré sutiles diferencias en cuanto al alcance, ¿no? Las estadísticas que miras, has alcanzado no sé cuántas cosas, no vi grandes diferencias. De tal suerte y manera que he dejado de hacerlo. Es decir, yo ya no pongo cada capítulo del podcast en Twitter. Que uno podría pensar, anatema, pero es que estoy convencidísimo de que así no se crece, de que se crece de otra manera. Ahora mismo, mal que me pese, el crecimiento del contenido en audio viene también del contenido en vídeo. El contenido en vídeo es más viral, el contenido en vídeo llega a más gente de forma más fresca y puede llevar a la gente a acabar escuchando un podcast. Yo pensaba que esa barrera era infranqueable, que el que ve vídeo no quiere escuchar, pero eso no es cierto, me equivocaba. Y bueno, tampoco llevo tanto tiempo haciéndolo como para poder exhibir números y es muy difícil exhibir números de eso, pero tengo confianza en que eso funciona así en estos tiempos y pues lo estoy haciendo. De hecho, tú estás grabando esto en vídeo, lo publicarás en vídeo en algún sitio. Ujú, eso es. Claro. Y yo te pediré además que si haces algún corte de unos segundos o tal, me lo pases para publicarlo yo en mis redes y mandarte a ti, a la gente, a que, a que escuche esto. Por supuesto. Y creo que eso va a tener mucha más repercusión para el capítulo de este podcast que tú publiques que yo ponga un tweet diciendo, oye, me han entrevistado, no organiza tu proyecto, aquí está el enlace. Ujú, Creo que va a ser más efectivo que la gente, fíjate, no ya escuche, sino vea un momento de esta entrevista para que se interesen en ir a buscar el contenido, aunque luego lo consuman solo con audio. ujú. Son las contradicciones en las que estamos sumidos en este 2022 y hay que adaptarse. Sí, de hecho en Spotify yo ya las entrevistas las publico en vídeo directamente y en Spotify ya se pueden ver en vídeo, ya te permite escuchar podcast y ver a la vez el vídeo y Ujú. bloquear el móvil y seguir escuchándolo sin ver el vídeo. También, eso es Porque subes a otra Anchor, ¿no? ventaja. Supongo. Eso es, yo utilizo Anchor para distribuir. Muy bien. Y te iba a decir, me he quedado en blanco de una cosa y otra. Eh, sí, ¿utilizas alguna herramienta para publicar el contenido o directamente la app nativa? ¿Lo programas de Sí, alguna forma? claro, la app nativa porque como no tengo una estrategia de redes importante y de generación de contenido, o sea, no es una cosa que esté ahí continuamente y tal, pues al final no necesito ningún tipo de historia. Sí es cierto que de emilcar.fm se genera un tweet cada vez que se publica un podcast nuevo, que lo hago simplemente porque la cuenta se mueva, porque no tengo ninguna fe en ninguno de esos tweets, pero todos los demás contenidos que yo publico en redes sociales y sobre todo la nueva estrategia que inicio este curso de perfilar más mi perfil de experto en podcast, todo eso yo creo que a mano. Lo tengo muy claro. Porque, insisto, tampoco es mucho, ¿no? No son bombas de racimo que yo esté todo el día a las 3 a las 6 a las 9. Entonces, no. Quiero publicar contenido interesante, contenido de calidad y además con paciencia. Es decir, no pretendo que mi perfil en no sé dónde suba en 2 meses. No, porque yo sé que las cosas no funcionan así, ¿no? Como la dieta en milagro. Entonces, pues lo voy a hacer todo a mano, lo tengo clarísimo. Sí, de hecho en No es Asunto Vuestro estás comentando el tema también de la Sí. estrategia y demás. Yo, por ejemplo, te voy a contar mi caso. Yo empecé en diciembre del año pasado, vamos, el 27 de diciembre, casi acabando el 21, empecé a hacer vídeos en TikTok, ¿vale? Ujú. Y durante 3 meses estuve publicando 2 vídeos al día, los 3 meses, sin parar, sin fallar un día, 2 vídeos al día, tal. Me dijeron más o menos las horas, yo iba probando y uno como a las 2 de la tarde, otro a las 6 7 más o menos. Y bueno, tuve algún vídeo que llegó a las 800.000 visitas, 900.000, llegué a bastante gente y en esos 3 meses conseguí como 35.000 seguidores, más o menos. Era contenido de este típico que se consume fácil, sobre tema de finanzas personales y cosillas así. Lo hice para probar, para ver cómo funcionaba. Y eso, llegué en 3 meses a 35.000 personas. Hoy en día siguen funcionando esos vídeos, lo que pasa que dejé de hacerlo porque no me alineaba con el contenido. Fue una prueba solo para ver si de verdad TikTok funcionaba. Y sí, funciona.
Entonces, pues eso, yo si quieres te cuento cuando hablemos y tal, cuando definas tu estrategia, más o menos lo que me funcionaba a mí, duraciones, textos, no sé qué, y hablamos, pero fue una experiencia interesante, cuanto menos interesante, Sí, porque sí que es claro, verdad que eso, hay vídeos que se te van y se te va de las manos. O sea, yo tengo vídeos de 800 comentarios, que es que no tienes manera ni de responder, ni de leerlos, ni nada. no, a mí me pasó eso. Es decir, yo he estado durante varios meses grabando cada daily, también en vídeo, Ujú. subiéndolo a YouTube y subiendo un corte de 1 minuto a Instagram Reels y a Reels. TikTok. Ujú. Y también me ha pasado de vídeos que de pronto explotan y me lo tiraron abajo, los de TikTok. Joder, Me lo ¿te dieron alguna? suspendieron porque por las cosas, es que está usted incumpliendo no sé qué, y lo que estoy incumpliendo qué, no, que no estoy incumpliendo nada, aquí tiene usted otra vez el vídeo, pero claro, ya ha pasado el momento. Se organizó un pollo en los comentarios de la gente que estaba hablando, pues, bueno, uno de los vídeos que tengo con más comentarios es un vídeo en el que hablo de cubos de basura, Ajá. que encima es un corte de 1 minuto. Vete tú a saber lo que entiendes ahí de todo lo que yo he hablado, ¿no? De que me he comprado un cubo de basura para el reciclaje, uso esto, porque en el daily a veces hablo de cosas raras. Sí. Entonces montó un pollo en los comentarios de reciclar es una estafa, en Soros y el Partido Demócrata nos engañan, y el otro, yo no reciclo nada porque luego eso lo queman, pues el no sé cuántos, pues el fulano de copas viajando en jet, o sea, todo ese tipo de historias se me gobernó ahí en un segundo. Y ¿sabes lo que me pasa con TikTok? Que no tengo clara la trazabilidad. Venga, yo hago esto, ¿vale? Venga, voy a hacerlo, pum, pum, pum. La cuenta crece, plum, 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 plum. Tengo muchas visualizaciones diarias, incluso, como tú dices, varios TikToks que se viralizan. Esa gente, ¿cómo sé yo que ha ido a YouTube o que ha venido a mi podcast? No tengo forma de saberlo. Sí, no tienes trazabilidad, sí. A no ser que de pronto cualquiera de los dos sitios pegue una explosión y de pronto tenga, pero como muy rápido, se me triplique o cuadripliquen los suscriptores en YouTube o tenga un incremento de un 10 o un 20% en los oyentes del podcast, es imposible saber si eso está funcionando o cómo está funcionando. Porque el crecimiento o decrecimiento que puedas ver es el mismo. Dependiendo del tema, subes un poco, bajas un poco, lo que sea. Entonces, pues he decidido dejar de hacerlo. Es decir, en TikTok ya no voy a publicar más ese minuto mágico de Milcar Daily, sino que en esa misma cuenta de TikTok, porque no tengo que dar explicaciones a nadie, voy a empezar a publicar contenido sobre podcasting. ¿Que me pasa lo mismo? Sí, pero como ese contenido vendrá de mi nuevo canal de YouTube sobre podcasting, pues es un contenido Podrás medirlo. no, sobre todo que es un Bueno, contenido que genero de forma más natural. O sea, no me estoy forzando a grabar el daily en vídeo, que todavía grabo alguno y lo subo a YouTube, pero ya no lo llevo más allá. Entonces, pues claro, cuando uno tiene esta vida, donde tiene trabajo A y trabajo B, los esfuerzos que haces los tienes que medir mucho. sí, sí, desde luego. Yo estoy más o menos en tu misma. O sea, no tengo una carga de trabajo fuera de mi trabajo tan grande, evidentemente, ni tengo 3 hijos, pero sí que es verdad que tienes que hacer un esfuerzo muy grande para hacer crecer algo que quieres tuyo, que quieres hacer propio. Vamos. Y bueno, vamos con la parte final de la entrevista. Me gusta hablar sobre tema aprendizaje. ¿De qué forma sigues aprendiendo a día de hoy? Pues a través de los 1.000 millones de cursos que hay en todas partes en este Internet del Señor. Afortunadamente, como yo ya soy perro viejo, ya voy conociendo a la gente, cuando me quiero formar de algo ya busco a ver esta persona o este perfil que ya lo conozco, qué tiene publicado, qué no. Y cuando no conozco, pregunto a los que sí conozco, ¿no? Imagínate que yo quiero hacer un curso de algo, me voy, yo estoy suscrito a boluda.com, por ejemplo, ahí hay un montón de cursos, si viera que hay algo que nos falta, pues le pregunto a Joan, oye, ¿quién podría hablar bien de esto? Tal. Sí, yo también hago muchos cursos para mí y para terceros, es decir, que estoy en este ambiente, con lo cual pues me resulta más o menos fácil detectar dónde están las cosas que necesito para formarme. Aunque también, llegado a un punto de cierto, digamos, madurez del negocio, también soy un convencido de que hay cosas en las que no necesito formarme. Lo que necesito es soltar la pasta y contratar a alguien que las haga. Entonces, en las que yo pueda o tenga sentido que yo haga, sí me va a gustar formarme porque me encanta aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Parte de la diversión de todo esto es el camino, pero hay otras cosas que tengo claro que, chico, no. Que voy a ver quién me recomiendan una vez más para que me haga esto y a ese que me mande su factura, que yo se la pago y él que se entretenga. Eso Ujú. lo tengo De hecho, también muy claro. la delegación eficaz es un pilar también de la productividad. Llega un Sí. momento que
Mira, a mí me Y pasaba, sí, me pasaba, perdón, hace poco, como a muchos perfiles como el mío, ¿no? De los que nosotros empezamos y nos instalamos nuestro propio WordPress y estás acostumbrado a acostarte a las 3 de la mañana sudando, habiendo tirado la web 5 veces abajo, montar tú el Stripe con el Resting Content Pro y la madre que lo parió, pero también llega un momento en que no puede ser. Entonces, yo el año pasado hablé con Nawai Badiola, que es un programador, y le dije, oye, mira, tengo esto, todo esto funciona, pero esto no es decente. ¿Puedes, por favor, venir, cobrarme dinero y hacerlo? Claro, y me lo hizo estupendamente y mi relación con Nawai es magnífica. Es decir, no solo me dejó un trabajo hecho, sino que he desarrollado con él cierta continuidad y pues cuando necesito algo, pues se lo pido a él y él me lo cobra. Mucha gente, insisto, en mi perfil dice, es que si yo meto un programador, si yo meto un desarrollador a mi web, yo ya no voy a poder tocar nunca nada más por mi cuenta. Lo va a tener que hacer él. Y yo pregunto, ¿y eso lo dices a favor o en contra? ¿Sabes? Porque si es un buen desarrollador, te dejará puestas muchas cosas para que tú puedas manipular, ¿no? Nawai me dice, y esto, mira, esto te lo dejo así y ya esto ya tú lo puedes gobernar. Y luego hay cosas que si en primer momento has pensado, tengo que contratar a alguien, la segunda vez no es distinto. Tienes que seguir contratándolo. Y es que la vida es así. claro. Sí, hay ciertas cosas que mejor que no metas el hocico, No, porque no, desde a lo luego. mejor no sabes hacerlo bien o lo que sea, la lías y... Pues vamos a la recta final. ¿Qué 3 consejos le darías a alguien que está empezando su carrera profesional en base a tu experiencia? Entiendo que nos referimos a una carrera profesional relacionada con los negocios online. Por ejemplo. Pues, como decía Florentino, tranquilo. Mm, tranquilo, quiero decir, aunque te dé la sensación de que todo está corriendo mucho y de que llegas tarde a todo, no es cierto. No se llega tarde a nada. Mide tus pasos, los esfuerzos que hagas, todo lo que hagas en el mundo de los negocios online, te van a costar mucho. Como dice Víctor Correal, todo cuesta mucho, siempre. Con lo cual, mide mucho tus esfuerzos, sé en exceso prudente, no te lances a la locura porque es un mercado que ya está muy, muy completo y, y tienes que encontrar tu hueco, ¿no? Como siempre se dice, si de lo que tú quieres hacer ya hay, es buena señal porque significa que ya hay clientes interesados en eso. Si lo que tú quieres hacer no hay, también es buena señal, porque significa que vas a llegar a un campo nuevo, ¿no? Pero en Ujú, cualquier caso, siempre prudencia. Mide muy bien tus pasos porque cada cosa cuesta mucho esfuerzo. Cuesta mucho esfuerzo y luego recoger velas crea, ¿sabes? Mucha sensación de qué mal lo estoy haciendo, soy un estafador y todo este tipo de, ¿no? Este síndrome continuo del impostor drena muchísimo las fuerzas. Y en los negocios online, esa es la principal baza, tu energía interna. ujú. Qué bueno. Y ya para finalizar, 3 libros y 3 podcasts que recomiendes, temática libre, lo que te salga. Vale, pues mira, voy a recomendar un podcast que nos une, a ti y a mí, que es No es Asunto Vuestro Premium. La versión Premium te va a enseñar mucho, vas a aprender un montón de negocios online, una comunidad magnífica y si tienes que soltar la pasta por un podcast, y no es el mío Premium, que sea el de Víctor Correal, ¿no? No es Asunto Vuestro Premium. Luego, por recomendar algo mío, evidentemente, Promo Podcast, que es mi podcast sobre podcasting, con un revolucionario formato. Es un podcast trimestral de 2 horas y pico, pero es un formato al que he llegado después de muchos años. Estoy muy contento con este formato que es relativamente nuevo y la audiencia también está encantada, ¿no? Les gustaría que eso fuera todas las semanas, pero no puede ser. Con lo cual, Promo Podcast, un poco raro, pero es un podcast sobre podcasting. Y para terminar, un podcast que se llama Sports Inside. Es un podcast que va sobre el negocio del deporte. No ya sobre los goles y el fútbol, no, sino sobre todos los negocios que se mueven en torno al deporte. La venta de derechos de la Liga CB, las cuentas que ha presentado el Barça en la última asamblea, el dinero que está sacando el Manchester por merchandising. Evidentemente el fútbol tiene un gran protagonismo porque es un deporte que mueve muchísima pasta en todo el mundo, pero aquí hablan de todos los deportes. Sports Inside, pese a su título, es un podcast en español, con lo cual pues con eso culminaría mi triada de recomendaciones. Y en cuanto a libros, Ujú. pues una vez más, voy a recomendar mi propio libro. Quiero decir, si Eso no lo es. recomiendo yo, sería absurdo, ¿no? Este tío tiene un libro y no lo recomienda. Pero, ¿qué mierda ha escrito? No, pues sí, lo recomiendo. Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú.
De hecho, Editorial. perdona que te corte, la semana pasada lo recomendó Paul Rodríguez en ¡Ah! ¡Qué este bajo, Paul! mismo podcast y lo sacó y lo enseñó en el vídeo y Sí. todo. Así que es No, la yo también segunda lo vez que tengo. se recomienda. Yo también lo tengo por aquí, ¿eh? Quiero decir. Hombre, claro, a ver, no esperaba menos. Efectivamente. Es un manual para hacer tu podcast exactamente igual que lo hago yo, pero suficientemente amplio como para que tú en algunos momentos puedas tomar tus propias decisiones. Es todo lo que hay ahí está a prueba de bombas, aunque esté escrito en papel y hayan cosas que puedan haber cambiado desde que se publicó en abril, pero es perfectamente válido y lo tienes en formato físico y en formato digital. Mucha gente se lo ha leído o se lo ha medio leído y lo guarda en su corazón como recurso, porque es un libro que también funciona muy bien así. Es, ¿qué dijo este de la barba sobre aquello? Y te vas a tu libro tranquilamente y te reconduces en tu mundo del podcasting. Sobre productividad y trabajo, un libro que me he leído hace poco y que me ha supuesto una gran impresión. Hábitos atómicos. Cambios pequeños, resultados extraordinarios. De James Clear. Fantástico. Y además, si te lees el libro y vas siguiendo sus instrucciones y haciendo el ejercicio y el no sé qué y pintando la cosa en la hoja y tal, muchísimo mejor. Y luego ya para salirnos de tanto drama, un libro de humor. Calypso, con Y, Calypso, de David Sedaris, que es un monologuista estadounidense, y eso, ese libro es una auténtica delicia. Te vas a reír, vas a disfrutar y te vas a desconectar un poco de este mundo en el ruido. Qué bueno, pues me lo apunto. Los dos primeros los conocía, el tercero me lo apunto. Y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Pues mira, en emilcar.fm está mi red de podcast y en emilcar.es es mi blog de podcasting y donde ofrezco mis servicios para ayudarte a conseguir más con tu podcast. Genial. Pues Emilio, ha sido una pasada. Me ha encantado compartir este rato contigo. Pedirte perdón por mi acústica, que es muy mala, muy No mal. pasa nada. Pero Todos hemos bueno, empezado alguna vez. estamos trabajando en ello. Y de verdad que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por darnos los consejos que nos has dado y por esta charla tan amena que de verdad ha sido una pasada. Nada, Javier, para mí ha sido también un placer porque, como digo en Promo Podcast, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Pues sí, genial. Pues muchísimas gracias, de verdad, Emilio. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en el siguiente.